Debo comenzar agradeciendo a Josefina su invitación, pero en mi caso muy especialmente, porque no solamente me ha invitado a venir, sino que ella ha confeccionado mi presentación. Yo había hecho la presentación, pero claro, era una presentación de tipo matemático, que estaban solo las ideas, sin ninguna alusión a la estética ni a todas estas figuras tan bonitas que hacen ya los alumnos de arquitectura cuando hacen las entregas, que lo tienen que presentar todo muy bello. Lo mío nada, era como la celda de un cartujo, o digamos, pues algo minimalista. Y entonces ella, pues muy amablemente lo ha mejorado, y espero que ahora no desdiga de las bonitas cosas que tenían los que me han precedido, en especial los arquitectos. Bueno, entonces vamos a hablar de instrumentos de cálculo, de calculadoras mecánicas. Desde la antigüedad, como ya nos han explicado, la gente ha calculado y lo ha hecho valiéndose de elementos auxiliares. Los más antiguos, las piedras. Y de hecho eso es la etimología de la palabra cálculo. Cálculo en latín significa una piedra pequeña, ¿no? Cuando uno va al médico, le dice: tengo malas noticias, si nos dice un cálculo. ¿Por qué dice un cálculo? Porque si nos dice una piedra, pues no queda tan elegante. Entonces los médicos son los únicos que siguen llamando a las piedras cálculos. Pero en Roma todo el mundo a las piedrecillas las llamaba cálculo. Calx es la cal en griego, calx calquis, y de calquis el diminutivo calculus, que es una piedrecilla. Bueno, ahora vamos a hablar no de todas, porque ya se ha hablado aquí de otras, sino de máquinas mecánicas. Son máquinas mecánicas, se basan en que en realidad lo que vamos a ver ahora es sencillamente son máquinas que llevan a cabo, que implementan las operaciones de la aritmética elemental, tal como nos las han enseñado en la escuela. Dice: este niño ya ha aprendido a multiplicar por varias cifras, ya sabe dividir. Pues son máquinas para ser precisamente eso, sumar, restar, multiplicar y dividir, nada que ver con los ordenadores. Lo que es muy importante, y como aquí hay alumnos, creo que esta idea es importante que se la lleven a casa, es que uno solamente puede hacer este tipo de máquinas, o la aritmética que enseñamos a los niños cuando tienen 8, 9, 10 años, cuando se dispone de un sistema de numeración posicional. Ahí hay una palabra que está en cursiva, que es la más importante, que es posicional. Es decir, que contar en base 10, en base 2, en base 8 es anecdótico. Lo importante es disponer de un sistema posicional, como el que tenemos nosotros, donde el mismo signo puede significar 2, puede significar 20 o puede significar 200, según la posición en que lo pongamos en la página. Eso es la clave. Entonces, la antigüedad grecorromana eran muy inteligentes para muchas cosas, incluidos para la arquitectura, pero eran torpes aritméticamente y no dieron con la clave de la numeración posicional. La numeración posicional la inventaron los indios. Al llegar el Islam a la India, pues lo absorbe el Islam. Y en Europa, pues como ya dijo el profesor Combarros, pues viene a través de un señor de Pisa, Leonardo de Pisa, de apellido Fibonacci. Este señor entonces hizo un Erasmus, pero en vez de ir al norte, que no sabía nada, fue de Erasmus y estuvo en Egipto, y allí vio que aquella gente sabía hacer las operaciones de una manera mucho más eficaz. No de más eficaz, es que imaginaos multiplicar dos números un número de 1 millón, del orden de los millones, por un número del orden de los miles, con números romanos. Es sencillamente imposible hacerlo, ¿no? Entonces eso llega a Europa, es importantísimo para la historia, llega, como dijo el profesor Combarros, el año 1202, a través del libro que escribe Leonardo de Pisa, Leonardo Fibonacci, y entonces eso es importantísimo, porque solamente cuando se dispone de esa facilidad para hacer las operaciones, como decía él, con lápiz, pues los comerciantes pueden empezar a cobrar intereses, o a descontar efectos comerciales. De manera que esto es uno de los grandes hitos que marca el cambio de la Alta Edad Media, que estaban allí los monjes, aquellos señores con armaduras y tal, a ya la Baja Edad Media, que ya tenemos las ciudades, el comercio, etc. Esto es un hito importantísimo en la historia de la humanidad. Pero claro, el cálculo aritmético, no hace falta decirlo, es una tarea que es repetitiva, que no requiere ninguna inteligencia. La prueba de que no requiere ninguna inteligencia es que uno puede hacer máquinas con unas ruedas dentadas que lo hacen. Y es tediosa.
y por tanto es muy desagradable a los humanos. Esto no hace falta explicarlo. Y como todas las tareas tediosas y desagradables, inducen también el error. De manera que no es de extrañar que sea precisamente este ámbito de hacer sumas y hacer multiplicaciones donde el ingenio humano primero haya tratado de sustituir al hombre por una máquina. Y de hecho, las primeras máquinas de calcular de las que estamos hablando, pues se construyeron ya en el siglo XVII, y entre los diversos personajes que construyeron máquinas, que las construyeron, no tuvieron la idea, sino que las construyeron realmente, lo vamos a ver ahora, pues tenemos a dos titanes, ¿no?, de la humanidad, los hombres que han sido los dos grandísimos filósofos, grandísimos matemáticos, los dos también teólogos y con otros muchos saberes, como son Pascal y Leibniz. Los dos construyeron máquinas, Pascal el año 1642, que ahí la tenemos, y Leibniz esta otra, pues un poco posterior. Y pues ya voy a decir más adelante qué hacían estas máquinas y cómo se utilizaban. Entonces, claro, esta historia empieza en el siglo, como he dicho, en el siglo XVII, y se ha beneficiado de muchas mejoras, hasta el año este fatídico que nos dijo el profesor del año 1972, que voy a volver sobre ellos. Entonces se fueron mejorando. Primero eran puramente mecánicas, como he dicho, y después electromecánicas. Seguían funcionando con engranajes, con varillas, etcétera, pero estas manivelas que había que utilizar, que algunos todavía recordamos, pues se sustituían por motores eléctricos, pero únicamente no tenía nada que ver con la electrónica, sino motores eléctricos para mover el mecanismo y que a la persona que se ganaba la vida haciendo esto, pues al fin del día no tuviera el brazo excesivamente cansado de dar tantas vueltas. Entonces, este tipo de máquinas de las que está aquí fue el apogeo para calcular. Los que nacimos y ya vivíamos y estudiamos la carrera el milenio anterior, pues recordamos que cuando éramos pequeños y no tan pequeños, íbamos al banco a actualizar la cartilla para que nos pusieran por escrito las aportaciones que habíamos tenido, los ingresos, etcétera, etcétera. Entonces ahora esto lo escribe una máquina, entonces lo escribía un funcionario a mano, pero para sumarte el saldo que ibas teniendo, el funcionario tenía una máquina de este tipo. Y esto ha sido común en los bancos hasta el año 75, 73, 74, 1974. O sea que yo ya entonces ya me afectaba y ibas al banco y disponían de este tipo de máquinas. Podría hablar de esta máquina, pero no quiero que Josefina se enfade conmigo porque excederé el tiempo, y vamos a ver otra que fue muy popular, que es muy importante, que es esta que se llama Brunswick. Esta fue muy importante por lo que voy a decir ahora para muchos. Bueno, pero con esto mismo. Esta es la base y vemos, ese es el cuerpo de la máquina, y esta parte de aquí se llama el acumulador. Y este acumulador se desplaza a izquierda y derecha. Esta parte se desplaza a izquierda y derecha, como las antiguas máquinas de escribir, que los alumnos tampoco las recuerdan, pues el carro, ¿no? Para que la letra no cayese siempre en el mismo sitio. Entonces este acumulador, que lo vemos aquí, que la marca 6054, he pedido a Josefina que esto fuera muy grande para que se viera. Esto, al empezar a calcular, estábamos en cero, y el acumulador estaba enrasado. O sea, que digamos, esto que era la cifra de las unidades, y en aquí uno, la cifra de las unidades, caía debajo de estas. Entonces, queríamos sumar. Pues, ¿qué hacemos? Con unas varillas que se ven aquí, no sé si las vemos muy bien, las subíamos para marcar el número que queríamos. O sea, que si queríamos poner 456, pues subíamos esta varilla hasta el 4, esta varilla hasta el 5 y esta varilla hasta el 6. Ya tenemos 456, fenomenal. Entonces, una vuelta de la manivela. Y la vuelta de la manivela lo que transfería era el movimiento interno de estas varillas al acumulador. Y nos salía aquí, recordad que esto estaba puesto aquí, y salía aquí 456. Estupendo. Y ahora, ¿qué hacíamos si queríamos sumar 239? Pues marcábamos el 239. Dábamos a la manivela y se transferió otra vez el número, pero como ya no partía de cero, sino partía
partía de la anterior, se sumaba, ¿de acuerdo? Es muy sencillo. ¿Qué teníamos que tener aquí el inventor? Pues haber tenido cuidado de las llevadas, es decir, aquí este 8 sacaba una posición el 9 y luego el 0 y luego el 1, pues al pasar del 9 al 0, el 5 tenía que incrementarse al 6. Eso lo hemos visto también, por ejemplo, en los cuentakilómetros de las motos o de los coches. Hasta hace poco era este sistema. En la rueda de las unidades hace una vuelta completa, pues hay un mecanismo de llevada, en castellano, que incrementa en una unidad la siguiente. Que en vez de sumar dos números queremos sumar 35, pues el sistema es el mismo. Se pone el acumulador, va uno marcando los números y como aquí va teniendo el total parcial, pues cada vez que da una vuelta a la manivela transfiere el número y va incrementando. Que en vez de sumar quiero restar, pues la manivela en sentido contrario y ya está. Bueno, pero más interesante que esto es que la máquina también multiplica de manera muy sencilla. Para multiplicar, igual que enseñamos a los niños, primero multiplicar por una cifra, ¿no? Vamos a multiplicar por 3. ¿Qué hacemos? Ponemos el acumulador a 0, esto recordad que tendría que estar aquí, y si el número que voy a multiplicar, por ejemplo, es el 555, y quiero multiplicar 555 por 3, ¿qué hago? Pues doy una vuelta, que sería el 555, segunda vuelta, y le vuelvo a sumar 555, y tercera vuelta, y he sumado 555 y 555, y por definición esos 555 por 3. Ya se multiplica por una cifra. Bueno, y ahora ya lo siguiente, ya para utilizar la propiedad asociativa distributiva. Ahora en vez de multiplicar por 3, quiero multiplicar por 23. Pues hacemos exactamente igual que cuando lo hacemos con papel y lápiz, que decía el profesor con Marcos, ¿no? Primero, pongo aquí el multiplicando, y si el multiplicador es 23, esto está aquí a 0, 3 vueltas. Y ya lo he multiplicado por 3 y tengo el resultado del acumulador. Y luego cuando lo hacemos al lápiz, ¿qué hacemos? Pues ponemos por debajo otra línea, pero tenemos en cuenta que aunque vemos un 2, al multiplicar por 23, el 2 no es el 2 es el 20, ¿no? Y por tanto, tiene un 0 más y lo desplazamos a la izquierda. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Pues lo mismo, dar 2 vueltas, pero previamente hemos tenido cuidado de desplazar el acumulador hacia la derecha, ¿no? Para que encaje, para que las unidades de multiplicando encajen ahora, ¿de acuerdo? Y así se mueve. Más importante todavía, esto se prestaba, yo no sé si en este templo de la sabiduría, que nos hablaba de la geometría sublime, se puede decir esto se prestaba, por ejemplo, a un tipo de cálculos que aparecen en otra profesión, que es la de aparejador, que ya no es sublime, ¿no? Tenemos un proyecto, y el proyecto hay que decirle al promotor cuánto va a costar. Y entonces hace falta tantos metros cúbicos de hormigón a tantos kilos de pintura a tanto, un kilo a tanto, y al final le vamos a dar, esto es lo que le va a costar a la casa. Sumando naturalmente los honorarios del arquitecto y del aparejador, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que hacer una operación que es más complicada, que es ir multiplicando el número de metros cúbicos de hormigón por el precio unitario del hormigón, kilos de pintura por el número de lo que cuesta un kilo de pintura, y aquí sumarlo todo, ¿no? Bueno, pues esta máquina, la gran ventaja, se presta muy fácilmente a hacer esto. ¿Por qué? Bueno, pues empiezo. Aquí los kilos de hormigón. Entonces, tal como he explicado, multiplico por lo que cuesta un kilo de hormigón y ya tengo aquí en el acumulador. Y luego no pongo el acumulador a 0, y cuando hago la nueva multiplicación ya parte del resultado que tengo, igual que cuando salgo de viaje con el 30 kilómetros, si no le pongo a 0, cuenta desde donde lo tengo, es exactamente el mismo mecanismo en un automóvil, ¿vale? Por consiguiente, se prestaba muy bien, o sea que esto era una máquina muy útil, por ejemplo, a este tipo de trabajos, el trabajo del aparejador, de hacer las valoraciones de los edificios, o si tenía una misión de su barco, que traía determinados productos, conociendo los precios unitarios. Bueno, entonces, la gran maravilla de todo esto, vamos a pasar que es, en realidad, pues he tenido la suerte de que Josefina me ha encargado de hacer esto, es esta máquina que se llama, tiene un nombre un poco raro y que yo no la
Sí, me pongo aquí. Sí. Que yo no la conocía. Entonces, la máquina se llama Kurta porque la inventó este señor, Kurt Herzstark, o sea, corazón fuerte, en alemán. Y este hombre tenía la idea de, claro, quería hacer una máquina como la Brunsviga, pero veis que la Brunsviga necesariamente era una máquina para tenerla encima de la mesa, ¿no? Y entonces él ya deseaba construir máquinas estas que fueran portátiles, que uno las pudiera llevar en la mano. Por ejemplo, un aparejador pudiera llevar a la obra para su mando, o un viajante de comercio. Y entonces esto fue una cosa que él estuvo dando muchas vueltas. En todo esto que estoy hablando, este tipo de máquinas, como veis, no hay matemáticas. En el compás tenemos la razón áurea, el logaritmo en lo anterior. Esto matemáticamente es pedestre todo. El mérito está en el ingenio mecánico de construir las máquinas. Y lo que me ha interesado particularmente de toda esta historieta del señor Herzstark es leer su vida, que está en internet y que, bueno, yo creo que esto da para hacer varias películas. Este hombre era hijo de padre judío y la madre gentil, y vivían en Viena, y el padre ya tenía una fábrica para hacer calculadoras con patentes, unas que ellos habían comprado y otras que habían desarrollado ellos. Y este Kurt, de niño, estudió mecánica, ingeniería mecánica, de manera que estaba muy imbuido de cómo se construían este tipo de máquinas, pero además el padre le utilizaba de viajante de comercio, y él recorrió toda Austria, el sur de Alemania. Fijaos que nace en la época del Imperio Austrohúngaro, o sea que él, cuando nace, todavía Praga era parte de Austria. Entonces él las vendía, él las vendía también, o sea que conocía todos los aspectos del negocio. Pasas, por favor. Entonces este hombre pues puso su propia fábrica y le iba muy bien en Viena. Entonces se produce el Anschluss, la incorporación de Austria al Tercer Reich alemán, y él sigue fabricando, y empieza la Segunda Guerra Mundial. Y aunque saben que es judío, pues se produce uno de los clichés de las películas de nazis, que es que vienen unos oficiales de la Wehrmacht, que son de estos prusianos, que van con monóculo, y le dicen: bueno, aunque usted es judío, a nosotros nos da lo mismo, lo que nos importa es ganar la guerra. Usted podría dejar de fabricar sus máquinas de calcular y dedicarse a hacer instrumentos de precisión para el ejército, para determinadas aplicaciones. Y él entra en buena sintonía con la Wehrmacht y colabora. Pero aquí es donde entra la cosa de los nazis. Se entera, esto era el ejército, la Wehrmacht, pero se enteran las SS, por tanto, brazo armado del Partido Nacional Socialista, detecta que es judío, bueno, pues quitan la fábrica, etcétera, y este hombre pues lo mandan al campo de concentración de Buchenwald. Y entonces, estando en Buchenwald, es donde él tiene la idea de lo que va a ser su máquina. Tiene allí tiempo libre, piensa, y a través, como he dicho, que era un hombre que era viajante, había conocido a mucha gente en Alemania, y entonces él tiene la enorme suerte de que conoce a varios oficiales de la SS a los que él había vendido máquinas. Y entonces, bueno, tiene un pequeño trato de favor. Es muy interesante cómo describe, recomiendo que vayan a internet, cómo describe su vida en el campo de concentración. Por ejemplo, le preguntan cómo era la gente de los SS, y entonces hace una contestación que es tremenda, que es que dice: había de todo, pero cuanto más jóvenes, más despiadados. Que es es decir, los que ya eran personas un poco mayores tenían un poco más de holgura conmigo, pero los jóvenes terroríficos. Bueno, entonces este hombre ya logra hacer los planos de lo que va a ser la Kurta, que la vamos a ver, y ya voy a acabar. Y viene el fin de la Segunda Guerra Mundial, el ejército norteamericano entra en Buchenwald, lo liberan, pero al poco tiempo Buchenwald está en Turingia, y esto corresponde a lo que va a ser zona soviética y posteriormente la República Democrática Alemana. Entonces él se entera de que otras personas como él, que tienen habilidades especiales de mecánica, los rusos los están llevando forzosamente a la Unión Soviética, y allí les obligan, les tienen más o menos presos y tienen que trabajar, y entonces él decide evadirse de la zona rusa.
Entonces él va a pie, desde Buchenwald con una parte en tren, luego va a pie y llega desde Buchenwald a Viena preguntando los nombres de los pueblos limítrofes y tratando de recordar si en alguno hay algún banco en el cual el de joven le ha vendido una máquina de las que hacía el padre. Y entonces, de esta manera, a través de personas a los que él había vendido máquinas, logra llegar a Viena. Logra Viena, en Viena no consigue capital para fabricar esta curta y, bueno, por una serie de circunstancias, pues el que parece que le va a dar capital es la familia real en Liechtenstein. Entonces se va a Liechtenstein, pero la familia real no cumple con los compromisos, en particular él quedó muy descontento porque no las sabían comercializar, no las sabían vender, pasas por favor, y entonces las máquinas se fabrican en Liechtenstein, pero él vendió a la familia real su participación, o sea que ya no era socio, sino lo vendió. Entonces aquí vemos las máquinas. Hay otra transparencia que las vemos con una mano, si la muestras, no sé si estaba antes o aquí abajo a la derecha vemos lo que es este es el inventor y esto es el tamaño. Entonces veis que es una cosa realmente que se puede llevar en la mano. Entonces es la Brunsviga que veíamos en aquella tan grande donde os expliqué cómo se sumaba, pero lo mismo que la regla de cálculo, en vez de estar longitudinal, pues arrollada sobre sí misma. De manera que es una máquina realmente muy pequeña, tiene el aspecto de cuando está metida en la caja, de las granadas de mano, que se utilizaban en el ejército español, no sé cómo son ahora, pasas y vuelves a pasar, por favor, y entonces tenemos la caja y la máquina, porque había de dos tipos. La tipo 1 pesaba 245 gramos, se vendía a $125 y tenía, los multiplicandos, 8 cifras, pero el acumulador era de 11, para ir sumando la contabilidad. La otra, que se hizo después, pues era un poco mayor, 370 gramos, se fabricaron 80.000 de un tipo y 60.000 y, bueno, pues vemos se dejan de fabricar en un hito muy importante, que es el año 1972, que es el año que nos han dicho. Yo empecé a estudiar la carrera, naturalmente, el milenio pasado, el año 1970, y yo iba yo y los demás, claro, íbamos a clase con nuestra regla de cálculo, que la que yo tenía era exactamente la misma que no las cilíndricas, por supuesto estas longitudinales, la de más arriba, pero esta era una de mesa que era así y llevábamos, claro, a clase llevábamos de bolsillo, que eran de este tamaño. Hoy he tenido que venir corriendo, si no hubiera venido con tanta prisa, la hubiera cogido en casa para enseñarla. Entonces yo, cuando hacía los exámenes de química o de física, etcétera, insisto, no yo, los demás, todos sacábamos, y para saber cuántos moles de tal había que echar a la reacción del problema de química, se hacía todo con la regla de cálculo y nos parecía lo más normal. Esto para este tipo de cálculos. En los bancos, ya he dicho, con este tipo de máquinas. El verano de 1973 fui a Londres y entonces me quedé maravillado de que allí se podía comprar una máquina de este tamaño, que hacía todas las operaciones, que era una calculadora electrónica. Entonces yo decidí comprar una de aquellas para traérsela a mi padre, que tenía que hacer por su trabajo muchas operaciones aritméticas, y pagué por aquello 18.000 pesetas, entonces, que era el sueldo de un profesor ayudante en un mes o una beca de investigación en un mes. Tan es así que en los últimos días que estuve en Londres ya comí muy poco, como me había gastado todo el dinero en la calculadora de mi padre. Volví al año siguiente y ya ese segundo verano, pues no sé si traje 4 o 5, porque varias personas ya me encargaron que les trajera. Entonces, ¿qué entra en la calculadora electrónica? Que ya, y esto ya sí que acabo de verdad, no hay que confundir con los ordenadores. Es decir, mientras en los bancos en los años 60 tenían este tipo de máquinas para hacer la contabilidad, y mientras nosotros aquí en la universidad, en la Facultad de Ciencias, entonces arquitectura estaba en la Facultad de Ciencias, estábamos con la regla de cálculo, ya había ordenadores en la facultad ya había un ordenador, o sea que el ordenador preexistía, pero claro, el ordenador que había entonces en la facultad, que con los criterios modernos no tenía capacidad de cálculo ninguno, pues era una máquina
que ocupaba muchos metros cúbicos, que tenía que estar en una sala con aire acondicionado porque generaba muchísimo calor, y bueno, pues aquello se utilizaba pues, para alguna ecuación diferencial o alguna cosa un poco más subida, y la aritmética con calculadora. O sea que no hay que confundir los ordenadores que se han construido los primeros pues en los últimos años 40, primeros 50, pero eran máquinas muy costosas, muy voluminosas, que había que tener refrigeradas hasta que se han ido haciendo más pequeñas. O sea que no es el ordenador el que ha acabado con este tipo de máquinas, ha sido, como bien explico, la calculadora esta electrónica, pues las que fabricaron Texas Instruments o Hewlett Packard, la que dio un traste tanto con esto, que es una maravilla de la mecánica, como veis. Claro, Josefina tiene dos, una tipo 1, otra tipo 2. Bueno, yo he estado practicando ahí sumas, es realmente una maravilla lo suaves que van, de la precisión tan... Y hay otra transparencia que es un despiece, donde se ve, claro, estas son todas las piezas que hacen falta para el tipo 1. Y abajo tenéis un simulador, o sea que en internet pues, se puede simular. Yo cuando utilizaba la de Josefina, que estuve pues, manejándola, me daba un poco de miedo, ¿no? Porque digo, bueno, a ver si aprieto un poco y atasco una de las varillas o un mecanismo y arruino una cosa tan bonita. Entonces es mejor practicar con este simulador. Pues bueno, pues muchas gracias a todos.